Tengo aquí a mi lado a Pedro Calzadilla y a Abel Prieto. Por orden alfabético, Abel Prieto y Pedro Calzadilla, presidentes de la Casa de las Américas y del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, que son las instituciones que junto a la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad se propusieron convocar las voces, el pensamiento, las ideas a través de un concurso que el año pasado, finales del año pasado, quiso acompañar la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al convocar a la Internacional Antifascista. En ese contexto de la Internacional Antifascista surgió un concurso de ensayos que en ese momento llamamos, se me va el nombre, no, sí, fascismo, neofascismo, es que me confundo con el nombre del concurso y el del libro, fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Ese concurso en enero de este año tuvo, digamos, su veredicto y el ganador fue el ensayista cubano Josué Veloz Serrades. La obra resultante del concurso es esta que estamos presentando hoy, tuvo una variación de título en relación con el concurso, que es Fascismo, Neofascismo y otras expresiones del capitalismo del siglo XXI. Para hablar de este libro y de lo que entraña el compromiso que esta publicación y, digamos, el origen de la misma, es decir, el concurso, entrañan en este momento, no sé a quién quiere abrir el derecho de palabra, Abel Prieto. Allá, buenas tardes aquí. Sí. Ahora, bueno, un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte a nuestro hermano Raúl Casal, Juanito, presidente de nuestro instituto, Maya, Musa, maravillosa. ¿No se oye? Se perdieron la parte más poética. Hablando. ¿Ahora se oye? Bueno, muy feliz de estar aquí en Caracas, en la Filben, y que estaba saludando a Raúl Casal, a Juanito, el presidente de nuestro Instituto del Libro, a Maya, musa de nuestro hermano Pedro Calzadilla, a Cristian, que ha trabajado mucho, porque yo estoy como jurado del premio Rómulo Gallegos de novela, y hemos estado trabajando muy intensamente en estas últimas horas, y Cristian ha sido una ayuda inestimable. Este libro nace de un concurso. ¿Quién? Ajá. Sí, bienvenido, embajador. ¡Viva México! ¡Viva nuestra América! Él está todavía ubicándose. Bueno, esto nace. Bienvenido, embajador. Esta iniciativa nace, como decía Cristian, de todo el gran movimiento para crear un Frente Internacional Antifascista que tuvo como centro a Caracas. Recuerden que se creó la Internacional Antifascista, hubo varios eventos de jóvenes, de mujeres, de distintos sectores de los movimientos sociales de nuestra América y del mundo, porque vino gente de todas partes. Vino gente de todas partes, porque el fascismo hoy nos concierne a todos. Este crecimiento de aquella doctrina monstruosa que nació como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo ahora cómo, a partir de que han borrado la memoria, se ha borrado la memoria de la gente,
La gente de pronto no recuerda los horrores que dejó esa doctrina racista, implacable, cruel, que es, como decía Ramón Grofogel, es como el perro de presa del imperialismo. Cada vez que hay una crisis del capitalismo, cada vez que hay una crisis, aparece en gente grotesca. Ahí tenemos a Milei en Argentina, un país con tanta cultura política, un país, y sin embargo ahí apareció ese personaje verdaderamente impresentable, con un gran apoyo de los jóvenes. Yo diría, Pedro, que uno de los grandes temas que tenemos que seguir estudiando hoy, Judith, es por qué tanta gente joven en el mundo de hoy siguen a demagogos fascistas y debutan en la política con posiciones racistas, misóginas, homófobas, antiinmigrantes. Ahora, no sé si tuviste, Vox estaba gestando un proyecto de ley contra los inmigrantes en España para sacar de España a personas que emigraron del sur, estilo Trump. Parecen clones de Donald Trump, la gente de Vox, que además están aliados con la contrarrevolución cubana. El partido neofranquista y fascista Vox está aliado con la contrarrevolución cubana. Pero bueno, Pedro me dijo, para mi alegría, que auspiciáramos la Casa de las Américas, la Red en Defensa de la Humanidad y el Centro Rómulo Gallego, auspiciáramos un concurso para recoger pensamiento antifascista, pensamiento de análisis. Yo creo que es muy importante que analicemos el fenómeno, que se debata este fenómeno incluso con la gente joven, que se debata este fenómeno en un momento en que el nuevo fascismo está usando las redes sociales como el instrumento principal para reclutar nuevos adeptos. En todas partes del mundo hoy hay una presión de los grupos de ultraderecha en las redes para manipular la información de la gente, manipular sus emociones, porque es una manipulación en el campo informativo y en el campo emocional. Y todo este clima de odio, aquí ustedes en Venezuela lo han padecido de una manera muy feroz, el clima de odio. Todas aquellas guarimbas, todas aquellas muchachos, adolescentes que iban a matar chavistas. Sí, una cosa tremenda. Yo recuerdo uno de los eventos estos que el presidente Maduro invitó. Llamaron a quemar personas vivas, pero yo recuerdo uno de estos eventos. El presidente Maduro invitó a familiares de víctimas de esas expresiones de violencia extrema. Eran familiares de dos mujeres que eran lideresas en los barrios, personas, digamos, que estaban en la base del gran movimiento revolucionario fundado por Chávez, continuado por Maduro. Y allí estaban los familiares y eran cosas realmente atroces. Maduro habló de unas declaraciones que hizo uno de los jóvenes, un jovencito en una moto con un arma, una cosa, matando por, quizá le daban un poco de droga, le daban unos dólares, pero una cosa verdaderamente terrible. Y una cosa que, Pedro, Cristian, preocupa mucho a los que están estudiando este nuevo fascismo, que la violencia verbal lleva después a actos de violencia objetiva, real, física. Y cuando uno lee, por ejemplo, que está en internet y se encuentra muy fácilmente, los 11 principios de la propaganda de Goebbels,
el ministro de propaganda de Hitler, parecen, los 11 principios parecen escritos para las redes sociales. ¿Qué dicen esos principios? Envía mensajes simples, muy simples. No pongas al auditorio a complicarse con teoría. Mensajes muy simples, muy sencillos. La figura del enemigo, realzala, repite el enemigo, explota el miedo que hay contra ese enemigo, que podía ser en la época de los nazis, los judíos. Bueno, ahora los judíos, no los judíos, sino Israel, ya sabemos que ha emulado a los nazis de una manera espantosa y terrible y cruel. Pero bueno, insistir en que hay un enemigo, un enemigo. Coño, Trump llegó a decir que los haitianos que entraban a Estados Unidos devoraban a las mascotas, a los gatos, a los perros domésticos. Entonces, es una imagen de barbarie, de que estamos acosados y amenazados por los bárbaros, por gente bárbara, inferior. Ahí hay un componente racial terrible, el supremacismo blanco lleno de arrogancia, de soberbia. Y es muy importante, lo hablábamos Pedro y yo, no conformarnos con una visión simple de estos fenómenos. Ahora en la Casa de las Américas, Pedro, hicimos un evento sobre Gramsci en América Latina. Y allí hubo un argentino que llevó un análisis de la utilización de Gramsci por los teóricos de Milei, que son, uno se llama Nicolás Márquez, perdón, y el otro se llama Agustín Laje con J. Nosotros tenemos a Agustín Laje con G, que es un gran científico nuestro, pero ese es un monstruo y se escribe con J. ¿Eh? Sí. Laje. Y este Agustín Laje tiene un libro que se llama La Batalla Cultural. Y en ese libro, cada 3 párrafos cita a Gramsci. Es decir, que el nuevo fascismo está tratando de nutrirse de uno de los grandes pensadores marxistas de la emancipación, de Gramsci. Y los tipos están dando la batalla cultural desde su punto de vista. Es un libro contra el feminismo. Ese de Agustín Laje. Agustín Laje le llama al feminismo, él inventó este término, lesbofeministas neomarxistas. Es una palabra que parecen las brujas de Macbeth, las que están ahí acercándose a la frontera. Las lesbofeministas neomarxistas. Son cosas insólitas que haya gente siguiendo a ese tipo de ideas tan primitivas. Las tesis sobre el aborto son verdaderamente muy medievales. Yo diría es casi un nuevo medievalismo. Es un irracionalismo similar al de la Edad Media. Hay un libro de Ramonet, yo creo que se publicó aquí en Venezuela, La era del conspiracionismo, Trump, el trumpismo y el asalto al Capitolio. A mí me parece un libro esencial, ese libro, donde también se mete Ignacio Ramonet en el tema de las redes sociales y del cultivo del odio en las redes sociales. Yo estoy muy contento de que el Centro Rómulo Gallegos y la Casa de las Américas hayan convocado este concurso y que tengamos un libro con aproximaciones desde la razón, desde el razonamiento, desde el análisis. Otro de los problemas que tenemos es que las redes sociales no te invitan a analizar, te invitan a reaccionar visceralmente, con odio o con exaltación, pero no a analizar. Es un momento en que la gente piensa cada vez menos. Ese es un tema que le preocupó enormemente a Fidel. Fidel, en un discurso muy importante en el aula magna de la universidad,
habló de los reflejos condicionados, cómo la propaganda comercial, cómo la maquinaria esta de manipulación te crea reflejos condicionados. Y él decía, la mentira te afecta en términos informativos. Los reflejos condicionados te quitan la capacidad de pensar, decía Fidel, y realmente se adelantó al debate que hay hoy en torno a los efectos satánicos que tienen las redes, que tenemos que usarla. Y ustedes, la revolución bolivariana fue realmente la vanguardia en el uso de las redes. Chávez con Chávez Candanga. Fue muy importante la batalla que dio la revolución bolivariana en ese campo. Y yo le recordaba a alguien Misión Verdad, es decir, núcleos de vanguardia que se generaron en Venezuela, en la revolución bolivariana, en ese campo de la batalla comunicacional. Y yo creo que esto es muy importante porque ahora que hemos estado revisando la historia del premio Rómulo Gallegos, que surge el primer premio 67, era Leoni, ¿no? Era un dictador, Leoni, aquí en Venezuela, y se crea el premio Rómulo Gallegos, y el primer premiado fue alguien que era de izquierda, Mario Vargas Llosa, un gran escritor y en términos éticos y políticos un monstruo. Para mí Vargas Llosa es como la fábula aquella de Robert Louis Stevenson, Jekyll, el doctor Jekyll y Mr. Hyde. En términos literarios es el doctor Jekyll, es un indudable escritor importantísimo, un gran narrador. Y en términos de la ética, de la política, es una criatura abominable. Es un Mr. Hyde. Pero bueno, lo interesante es que ese premio Rómulo Gallegos se crea para contraponerse al premio Casa de las Américas. Es una fabricación que por suerte ha sobrevivido y ha premiado novelas extraordinarias. Las novelas que ha premiado el Rómulo Gallegos son verdaderamente extraordinarias. Y en las próximas horas, no sé en qué momento, se dará a conocer los resultados de este premio 2025. Y de mucha calidad y con mucha, ¿cómo se llama? Convocatoria, Pedro. Las cifras, las estadísticas que nos dio Cristian. Más de 400 obras y de calidad, de una calidad promedio alta. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Es lo que llaman justicia poética. Que el Centro Rómulo Gallegos y la Casa de las Américas al cabo del tiempo firmen un convenio y trabajen juntos como trabajamos el Centro Rómulo Gallegos y la Casa, que convoquen juntos un concurso, que presenten un libro conjunto con la red, que la Red en Defensa de la Humanidad que surgió en el 2003, aquí no está Sergio, bueno, está en el extranjero. Sergio es el coordinador internacional de la Red en Defensa de la Humanidad. A esa red Fidel, que la apoyó mucho, y Chávez la apoyó mucho también, y después fue apoyada por Maduro, por Raúl, por Díaz-Canel. Sí, Fidel quería llamarle Red Antifascista, porque fue una iniciativa de un núcleo de intelectuales mexicanos, embajador Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas, un núcleo de intelectuales mexicanos de la UNAM, la mayoría eran profesores de la UNAM, gente muy prestigiosa. Y ellos viajaron a Cuba con la idea, y Fidel se reunió 2 madrugadas con aquellos intelectuales mexicanos y un grupo de intelectuales cubanos. Y Fidel le quería llamar Red Antifascista. Pero entonces empezó una teoría, que si el fascismo era un fenómeno históricamente propio de las primeras décadas del siglo XX, que no se iba a entender esta historia, iba a confundir, no sé qué. Y bueno, Fidel no le prestó atención, cuando vio que no había consenso, retiró su propuesta y fue, creo que Gilberto López y Rivas quien dijo,
Red en Defensa de la Humanidad. Un buen nombre. Y se hizo en Caracas un importantísimo congreso en el 2004, presidido por el comandante Chávez, que fue verdaderamente trascendente. Vino lo mejor del pensamiento antihegemónico de todas partes. Vino Chomsky, vino gente muy importante. Petra. Vino sí, claro. Danny Glover, ¿no? Vino, yo me acuerdo, Cardenal, Daniel estaba aquí. El llamado a la unidad del comandante Chávez, de unirnos las fuerzas de izquierda. Vino mucha gente buena de México también. Pero bueno, miren, ahora con el tiempo, aquella Sastre, tipo fuera de serie, Alfonso Sastre. Ahora hay que en este mundo en que crecen esas tendencias de ultraderecha, excluyentes, violentas, manipuladoras, manipulan continuamente a la gente. Es muy importante seguir pensando en términos analíticos. Fidel decía, el peor error de un revolucionario es no pensar. Es decir, el revolucionario está obligado a pensar, a analizar. No puede llevarse por pasiones, por emociones, por manipulaciones de ese tipo. Tiene que preservar su libertad para pensar y entender, para construir un pensamiento crítico. Ahora hubo un congreso en La Habana, el Congreso de Pedagogía, un congreso internacional donde van pedagogos de todas partes, analizan. Hay una alarma en los educadores del mundo con los retrocesos intelectuales en adolescentes y niños. Exactamente. La idea de la falta de capacidad para concentrarse en un tema. Hoy el gran horror de un niño, de un adolescente es me aburro. El tipo rápidamente se aburre y tiene que pasar a otro tema. Es lo que le llaman scrolling. Tiene que mover el dedo y cambiar en el móvil de imagen. Se ha reducido al mínimo la capacidad de concentración de un joven, de un adolescente. Se surfea, es una cosa que dijo el escritor italiano Alessandro Barico, se surfea sobre la información. Si la gente navega sin profundizar, surfea, se queda con los titulares. ¿Cuánta gente cree que está informándose en las redes solo con los titulares? No hay concentración, no hay paciencia, no hay capacidad de análisis para estudiar qué viene en esos mensajes. Hay que crear un pensamiento crítico en nuestros adolescentes. Los educadores tienen una tarea tremenda, Pedro. Los educadores de nuestra América y del mundo tienen una tarea verdaderamente tremenda, que es ir a contracorriente de lo que están recibiendo los niños y adolescentes por los móviles las 24 horas del día. Un diluvio de mensajes irracionales, el culto a los famosos. En una época, recuerdo, Víctor Hugo era un líder universal, el gran Víctor Hugo. En otra época, Tolstoy fue un líder moral, intelectual. Después Jean-Paul Sartre, los grandes, bueno, Émile Zola, que fue, digamos, el gran luchador contra el antisemitismo en Francia, con Yo Acuso. Hubo grandes líderes intelectuales. ¿Cuáles son los líderes? Ah, mira, ahí está Fermín Goñi y Rafael y Juan Antonio. Este es el Dream Team del premio Rómulo Gallego. Siéntese.
Siéntate, Juan Antonio. Rafael Cueva, Juan Antonio Calzadilla y Fermín Goñi. Y Perla Suez, que por vía remota participó. Pero, por ejemplo, en este tema de los famosos, estalla la guerra Rusia-Ucrania, momento de enorme peligro para Europa y para la humanidad. Y había un enorme número de gente en el mundo preocupados por el divorcio entre Shakira y Piqué. Es decir, el mundo en peligro y la gente opinando, oye, si hacen una parejita preciosa, ¿cómo se van a separar? Ellos se quieren. La gente en las redes opinando sobre el destino de esa pareja famosa que finalmente se disolvió, supongo, ¿no? Pero bueno, no la he seguido. No sé, ella ha cantado mucho. Después. Ha cobrado mucho, ha facturado, ¿no? Pero es muy importante para el sistema de dominación que la gente joven no esté pensando en transformar el mundo y estén pensando en los chismes de Justin Bieber o de fulanito, de mengano. Yo recuerdo un libro, Fermín, de un educador español que se llama John Illescas, que se llama La dictadura del videoclip, que él dice que en los jóvenes afroamericanos, jóvenes negros norteamericanos, ya en el Olimpo personal que tiene todo adolescente, no está Malcolm X, no está Angela Davis, no está Martin Luther King, están los raperos llenos de cadenas de oro, que tienen muchos automóviles, tienen un harén de mujeres hermosas, es decir, están. Y hay una cosa que decía Sinéad O'Connor, una gran cantante irlandesa extraordinaria, decía, los jóvenes no quieren ser artistas, quieren ser famosos. Es decir, famosos por el valor de la fama en sí mismo y porque está asociada al dinero como meta, como sentido de la vida. Imagínense qué tarea tienen los educadores de hoy, porque todo eso lo que se ha ido agravando. Rafael, Fermín y yo anoche estábamos con un ron que no. Es una droga legal. Un ron aniversario. No lo sé. Bueno, estuvimos filosofando y no arreglamos el mundo, lo que hicimos fue inquietarnos, pero fue importante esa conversación de anoche con la lucidez que da el buen ron venezolano y el cubano también, y el de Guatemala, Zacapa. Bueno, no, yo termino con esto, Pedro. Perdón, un abrazo fuerte. Gracias. Pedro. Este que está allá seguro. ¿Está seguro que sí? Bueno, gracias, Abel. Siempre es un motivo de alegría para nosotros tenerte en casa. Y más cuando empezamos a mostrar algunos resultados de la colaboración entre Casa y el CELAR. Para nosotros, institución hermana, absolutamente hermana. Si nosotros tenemos una inspiración institucional en el mundo, es Casa de las Américas. El papel que ha cumplido, que cumplió y que cumple Casa de las Américas es fundamental en la gran esfuerzo emancipador del continente, en espacio para congregar, unir, reencontrar, poner en valor lo que hace sus artistas, sus pensadores, pensadoras. Y esto es un resultado, primero, no voy a repetir lo que dijo Abel, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿sí?, de esta sala. No quería despedir sin que anunciáramos, Abel,
que este año abrimos la convocatoria para una segunda edición de este concurso. Creo que lo que ha dicho Abel es muy claro. Necesitamos movilizar la conciencia de la humanidad en relación a una circunstancia que la tenemos frente a los ojos y que tenemos que hacer un esfuerzo descomunal por entender qué es lo que está pasando, cómo funciona, ¿verdad? Y qué nos toca hacer para enfrentarlo de manera exitosa. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo, ya Abel lo describió, el fascismo, el neofascismo, las peores formas, el supremacismo, convertida en maquinaria legitimada por todos los poderes imperiales, por discursos culturales incluso de la derecha que le dan legitimidad, historiadores, discursos de la historia que comienzan a darle sustento, relegitimando cosas las peores, resucitando los peores personajes de la historia. ¿Y qué pasa? Que lo tenemos frente a los ojos. Algunos lo vieron llegar, pero quizás no hicimos suficiente para enfrentarlo. Tenemos que redoblar el paso para ponernos a tono con la batalla que nos toca por delante. Yo saludo a Fermín Goñi, que está aquí con nosotros, viene de España, escritor, historiador, narrador. Juan Antonio Calzadilla, venezolano, también escritor, novelista, poeta. Rafael Cuevas, investigador, crítico, escritor guatemalteco. Perla Suez, que además es la otra integrante del jurado, argentina, que no está en Venezuela, que es la ganadora anterior también, y Abel Prieto. Ellos 5 conforman el jurado que está en la actualidad sesionando para llegar a una decisión compleja y difícil entre más de 400 obras, decidir por una. No es tarea fácil, se lo agradecemos. Saludo a Judy Valencia antes de despedir, que está aquí. Sí. Judy Valencia, que es escritor homenajeada. Ayer le presentamos un libro maravilloso y Judy es una de las primeras en la línea de batalla con estos temas. Sí. Gonzalo Fragui también, homenajeado, le damos el saludo. Y por supuesto al embajador de México, nuestra hermana México, que está aquí con nosotros. Gracias, embajador, siempre con nosotros, siempre presente en México entre nosotros. ¿Quién más? Bueno, a todas y a todos, muchísimas gracias. Última información que va a dar Cristian Valle. Pueden aplaudir a Pedro primero. No, la información es elemental. La publicación es digital. Aquí tienen el QR y además está colgada en la página del CELAR, www.celar.org.be. Entonces, y esta tarde a las 4 en esta misma sala vamos a estar presentando una nueva colección de títulos del CELAR y a las 6 también el CELAR tiene un panel con los 4 miembros del jurado presentes en Caracas que vamos a disertar ellos van a disertar con el CELAR sobre este tema de los certámenes literarios. Entonces, bueno, muy agradecida de nuevo a todas y todos, agradecido a Abel, a todos quienes nos han acompañado. Nuestro abrazo siempre a la profe Judy Valencia y aquí a las 4 aquí, en esta misma Egipto, y a las 6 en la tarima Filben. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo.